Matapos natalo ang baklang Pinoy na boksingero na si Ruelo Goles sa Meksikanong kampiyon na si Armando Santos alias Cobra. Ay may isang Pinoy na naman ang dumayo sa baluarte ng kalaban para subukan ang tibay at kamandag nitong Meksikanong kampiyon na si Santos. Ang Pinoy ay walang iba kundi ang binansagang angas ng Pinas, si Janrel Casimero alias Cuadro Alas. 12 rounds ang laban at isang non-title fight, ginawa ang bakbakan sa Las Palmas, Mexico. May record si Armando Santos na 14 wins, 3 losses, 2 tabla. Habang 20 wins, 2 losses naman si Janrel Casimero. Bagamat dayo si Cuadro Alas sa baluarte ng kalaban ay di naman siya nagpapatinag. Matapos tinalo ng Meksikano ang baklang Pinoy na boksingerong si Goles ay tila gagawin ni Janrel Casimero ang lahat para makarisbak at makaganti sa Meksikanong kampiyon. Kaya naman sa laban ay talagang ginulantang ni Cuadro Alas ang buong Meksiko. Gulpi di gulat ang inabot ni Armando Santos sa mga kamao ni alias Cuadro Alas Casimero. Balikan natin ang matinding laban ng dalawa na nangyari noong December 2014 sa bansang Mexico. Unang round pa lang ay agad naging agresibo ang Meksikanong kampiyon. Balak tudasin agad si Casimero at magpa-impress sa mga kababayang nanonood ng live sa laban. Kaso nga lang, ang resulta ay naging kabaliktaran. Naghahanap ka ba ng legit na talpakan? Dito ka na sa number 1 talpakan sa buong mundo, ang 1xBet. Pwede kayong tumalpak sa boxing, basketball, NBA, PBA at marami pa. Sobrang dali gamitin. Mag-download lang kayo ng 1xBet na app at mag-register. I-type ang pangalan, phone number at gamitin ang promo code natin na CNM para makakuha kayo ng instant bonus sa unang deposit ninyo up to 7,000 pesos. Madali lang mag-deposit. Pwede gumamit ng GCash at bank transfer. Bukod sa sports betting, ay pwede din kayong maglaro sa mga casino games. Sobrang dali gamitin, sobrang dali manalo at sobrang dali mag-withdraw. So ano pa ang hinihintay ninyo? Talpak na! Nasa pin comment sa ibaba ang link mga pre. At paalala, para lang ito sa 21 years old and above. Gamble responsibly. Tiene la guardia muy bien puesta, Armando Santos, lo hemos tenido también aquí en Fox Deportes, algunas peleas, hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos estado encerrado y sigue bloqueando golpes fuertes de Casimero. Sí, ahí, por más golpes que tiene Casimero, ahora tira ahí un... Parece que ya se recuperó de sus golpes, ahora sí que está poniendo la presión, que está mandando para atrás a Casimero con esos golpes de mano derecha, volados, la izquierda volada de Casimero y ve como llega mucha potencia. Golpe y gancho en la cabeza, lo ha lanzado bastante. Bueno, pues vamos a ver al Cobra, que la verdad ha recibido candela pura y ahora trata de responder con un swing a la cara de su rival. Ahí los dos en el sector riel. Sí, él tiró un buen upper ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero como es que no se ha recuperado Santos, está sorprendido, ¿no? Por tanto, por lado que le está conectando, le está lanzando Casimero y sigue lanzando los upper, también lo está conectando y como remata con la derecha. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título contra el campeón es más Ruen Run, es Amat Ruen Run es el campeón de Tailandia, no me acuerdo, Amat Ruen Run. Sí. Pero digamos que están peleando en victoria. Sí, en la eliminatoria. Todos quieren ese título, por eso están peleando pues con todo. Los atletas los van para atrás, por eso por lado de la izquierda. Si se está recuperando Santos, por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este play. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, le sacó la campana. Su rival, aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha volada
Vemos ahí cómo la estuvo lanzando en repetidas ocasiones, remataba con la mano izquierda en upper, que ahí la falló. Seguía lanzando la mano, esa mano derecha volada. Y eso upper sí lo conectó bien. Tiene que cuidarse de esa combinación, Armando. Vamos a ver cómo cayó, cómo se fue a la lona. Pone ese volado de mano izquierda a la quijada. Wow, al mentón, al botón donde es el knockout. Wow. Lo agarró. De Santos, aquí el filipino comienza con ganchos abajo, ópera la cara, ¡gol! ¡Sanadora Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel pienso que ya no se va a recuperar. Está con mucha dificultad, la cobra Santos. Se acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó la oportunidad de ir por el título mundial, que lo ostenta como eso, la verdad, con mucha potencia Gabriel Casimero. Una pelea que seguramente será en China, ¿no? Para que la... Sí, recuerden que el campeón tiene una pelea ya pactada en marzo del próximo año contra Zhou Xiaomi. John Ariel Casimero. Muy contento también, igual que hace un ratito atrás, campanita la tormenta, Y aquí la vimos otra vez. Ay, primera caída. Primer round. Yo creo que no se recuperó ese volado fuertísimo de mano izquierda. Ese swing, cómo abanicó. Lo agarró entrando en el mero mentón. Ya para acabarse el primer round. Y pues yo creo que nosotros no lo he recuperado. ¿Sabe? Porque vemos que el segundo round salió igual. Con todo, como un torbellino salió Casimero. Con volados de mano derecha y terminó con ese upper de mano izquierda.